Sí, ya en el transcurso de mi trabajo profesional más adelante, en la década del 90, tengo la suerte de enfrentar un proyecto de envergadura, porque se hiciera un proyecto grande, que es la Hacienda La Floresta, ubicada en Caracas, en una área grande, son 7 hectáreas de terreno que hay ahí, o sea, un bosque realmente muy bello, donde estaba una casa vieja de hacienda colonial. Era una pequeña hacienda de caña de azúcar. La casa era pequeña, pero la hacienda era grande. Esa hacienda llegaba hasta, pasaba el Guaire, llegaba hasta el Cafetal. Todo eso era esa hacienda de caña de azúcar, una de las tantas que habían en el Valle de Caracas. Esa hacienda la compró PDVSA para hacer su sede. Y dentro de la sede estaba la casa. Se discutió mucho qué se iba a hacer con la casa. Inclusive habían personas que opinaban que tenía poco valor y que no era patrimonial. Por lo tanto, se podía prescindir de ella. Sin embargo, a mí me parecía que no. Y así como a mí me parecía que no, a muchos nos parecía que no. Que se podía realmente salvar algo de patrimonio y que se podía hacer tranquilamente ahí la sede de PDVSA sin ningún problema, que era un problema en todo caso de estricto orden profesional, era un problema de capacidad profesional para resolver algo, pero que la casa yo la podía salvar. Y efectivamente se salvó. Y ahí está. Ese proyecto fue muy importante por las expectativas que tenía PDVSA con esa casa. Eso en principio iba a ser una casa de huéspedes ilustres, como la casa de Cartagena de Indias, que es de huéspedes ilustres para el gobierno de Colombia. Igual se pensaba que aquí en Caracas podía haber una casa de huéspedes para huéspedes ilustres y me pusieron como huésped ilustre como ejemplo al rey de España, o sea que yo iba a hacerle una casa al rey de España, pero una casa extremadamente limitada porque no podía hacer más que lo que en ella cabía, porque si no entonces no la estaba recuperando. Yo no le podía inventar un edificio nuevo a la casa. La casa se va a restaurar y la restauración le pone unos límites a la casa, al resultado final. Y resultaron 3 habitaciones. Una habitación muy grande que tenía todas las comodidades para el huésped y 2 acompañantes. Ahí no cabía más nada. Si querían, se hacía un hotel dentro del jardín. Pero casa patrimonial restaurada, lo que cabe es eso. Solo que la condición que pusieron era que había que hacer un comedor para 50 comensales. Un comedor en una casa colonial para 50 comensales, vamos a admitir que es imposible. No hay en Venezuela ni en ninguna parte un espacio para 50 comensales, salvo un palacio virreinal en México o en Lima. Probablemente en Ecuador exista, en España deben haber unos cuantos, pero aquí no tenemos esa arquitectura. Por lo tanto, ¿cómo resolver el problema y al mismo tiempo mantener los valores que pretendemos conservar? Ese era el problema arquitectónico a resolver. Les confieso que hicimos como 5 maquetas con techos diferentes para ver cómo hacíamos para resolver el problema dentro de unas cumbreras mudéjares y meter 50 personas sin columnas adentro y sin paredes. Ese era un problema a resolver, ese era el reto profesional. Y después de haber hecho 1000 de pruebas, techos de cristal, pérgolas inmensas, carpas, cuanto Dios creó, todo lo que se le puede ocurrir, no había manera de cuadrar algo que respetara la casa. Hasta aunque ustedes no lo crean, una noche soñando en un sueño, se me ocurrió que la única manera de resolver ese problema era con una curva. Era la curva lo que me podía a mí realmente apaciguar un espacio que tenía que resolver para darle de comer a tanta gente al mismo tiempo. Entonces, con esa curva empecé a especular con bóvedas. Al principio hice una bóveda muy grande, 2 bóvedas muy grandes, 3 bóvedas. Ahí como que va la cosa. 4 bóvedas, no, ya eran muy pequeñas. Entonces empecé a estudiar la bóveda como resultado y inspirado en la morfología de la bóveda catalana, logré con 3 bóvedas resolver el problema. Y creo que lo resolví bien.
El espacio se ve bien, creo yo. Mm, o sea, no hay razón para que no guste, puesto que el ambiente se siente como en su sitio. Por fuera apenas. Yo estudié todos los desniveles para ver que esas bóvedas nunca me pasaran por encima de la cumbrera del patrimonio precisamente que quería salvar, porque entonces no era meterle arquitectura contemporánea a la brava, no. La arquitectura contemporánea, la arquitectura y sí, como la tecnología y todas las cosas que de avance en el mundo están al servicio de la causa, pero no a la causa del servicio. Es al servicio de la causa que está todo lo que el hombre ha sido capaz de hacer. Entonces, mi problema era el valor cultural de la cumbrera. Si yo violaba eso, ahí no hay arquitectura contemporánea que valga, ni hay arquitecto que valga. El valor es lo importante. Por eso es que el restaurador tiene que tener en cuenta, antes de ser arquitecto, tiene que tener muy claro el lugar donde vive y a qué cultura pertenece y cómo son los elementos culturales que hacen posible que los colombianos y los venezolanos, aunque se parezcan, seamos distintos. Y que los chinos tienen una manera de hacer las cosas y que los japoneses tienen una manera de hacer también las cosas. Los japoneses tumban el patrimonio y lo vuelven a hacer. Nosotros no, nosotros en la cultura occidental hemos aprendido de otra manera. Entonces esas cosas hay que entenderlas y entender también que la arquitectura que nosotros tenemos no es ni buena ni mala, es la arquitectura que nosotros tenemos. Son nuestras casas que, a pesar de su austeridad y de su sencillez, ese es el patrimonio cultural de Venezuela, no es otro. El otro está por llegar.